Saludos y bienvenido a otro evento de los últimos días, ya que las profecías se están cumpliendo muy rápidamente. Antes de la segunda venida de Jesucristo, habrá y ahora mismo se está produciendo un falso movimiento de avivamiento, como sucedió en los días de Elías, para engañar al pueblo de Dios. Sí, como dice Jesús, que si fuera posible incluso engañarán a los elegidos. Pero lamentablemente, hermanos y hermanas, muchos de los que afirman ser parte del movimiento adventista del séptimo día serán engañados. Y una de las razones principales es porque ellos siguen al liderazgo sin importar cuán mal huela su apostasía. Y se nos dice que cuando veamos un movimiento en nuestro mundo hoy que se una a todo el mundo, y no solamente a todo el mundo, sino también a las religiones, un movimiento de unidad, como dice Apocalipsis, que se una a religiones paganas, a esos tres espíritus inmundos que tienen un falso movimiento, como dice Apocalipsis 16, el dragón, la bestia y los falsos profetas juntándose como uno, y iglesias que estén ahí y que esté llamada también la llamada ciencia y el resto del mundo se una en una sola cabeza, y esa cabeza y ese poder es el papado. Cuando veamos tal movimiento tan claramente como podemos verlo hoy bajo el paraguas del cambio climático, sabemos con certeza que la segunda venida de Jesucristo es inminente. Sabemos con certeza que lo próximo que vamos a ver es como está escrito en Apocalipsis capítulo 13, verso 15, que habrá una unificación. Y ahora eso se está llevando a cabo entre la iglesia y el Estado, que esa es la imagen de la bestia, que traerá la persecución contra el pueblo de Dios por no adorar a la bestia y recibir su marca. Este día, hermanos y hermanas, está sobre nosotros. Ya no es el futuro, porque la iglesia y el Estado estaban pidiendo que se haga cumplir la marca de la bestia en este momento. Tengamos una oración. Amado Señor, Padre Dios que está en el cielo, queremos agradecerte nuevamente por esta oportunidad de humillarnos a nosotros mismos y aprender de ti. Quiero agradecerte de manera especial que me hayas dado el aliento en mis pulmones y la capacidad y la oportunidad, este privilegio que no merezco de compartir con tu pueblo las señales de los tiempos. Oro para que como resultado de esto tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 13, se nos dice que toda alma, eso está en el verso 1, que toda alma se sujete a los poderes superiores, porque no hay poder que no venga de Dios. Los poderes son ordenados por Dios. Y continúas leyendo y se nos dice que básicamente debemos obedecer las leyes de la tierra. Pero también dice, mientras continuamos leyendo, en el verso 7, leemos los versos 1 al 6, como describe obedecer a las autoridades de la tierra. Pero en el verso 7 dice, pagad pues a todos sus tributos, tributo a quien se debe tributo, costumbre a quien costumbre, miedo a quien miedo, honor a quien honor. El verso 7 es la llave en este capítulo, porque muchos cristianos, incluso las autoridades civiles, han usado este pasaje durante el tiempo de la pandemia. Incluso muchos pastores y denominaciones, incluso nuestros propios líderes dentro de esta denominación, han usado Romanos capítulo 13, verso 1 al 6, para decirnos que debemos obedecer a las autoridades, que debemos seguir las reglas de la pestilencia y este distanciamiento social y usar la máscara, incluso ponernos el pinchazo de Babilonia,
porque eso es parte de ser obediente al poder que Dios ha ordenado. Pero lo que ellos pierden, o debería decir lo que ellos omiten, es el verso 7. El verso 7 es la clave. El verso 7 nos dice que si lo leemos cuidadosamente, que hubo un momento en el que tenemos que poner las leyes de Dios por encima de las leyes de los hombres. Porque de nuevo, lo leeré una vez más. Dice, pagad pues a todos sus, palabra clave, pagar a todos sus tributos, tributo a quien se debe tributo, costumbre a quien costumbre, miedo a quien miedo, honor a quien honor. ¿A cuál vas a mostrar honor o miedo cuando veamos una contradicción? Tú puedes ver el verso 1 al 6 nuevamente del capítulo 13 de Romanos. También está hablando de estas buenas leyes que una vez reflejaron la ley de Dios. Siempre y cuando reflejen los decálogos, siempre y cuando no estén violando tu libertad religiosa, tu libertad de conciencia, mientras no estén haciendo eso, entonces debes obedecer. Por ejemplo, los semáforos. Eso no está violando mi libertad de conciencia. Tú sabes, la capacidad para mí de adorar a Dios de acuerdo con el dictado de mi corazón. Esa es una buena ley. Porque si estoy llegando a una intersección y eso me está diciendo que debo detenerme porque hay otro vehículo que viene en esta dirección aquí, y aquí yo puedo ver que si yo paso puedo tener un accidente o puedo matar a alguien. Así que es una buena ley. Eso no está violando mi conciencia en ninguna forma. Y eso no me impide adorar a Dios, así que debo obedecer. Pero como hemos sido testigos durante casi 3 años de estas leyes draconianas que te prohíben adorar a Dios, reuniéndonos juntos y todas estas cosas que están insertando miedo, como la Biblia dice aquí, sobre ustedes, entonces es cuando, hermanos y hermanas, debemos decir, como Pedro dijo, como también leemos en Apocalipsis 14, y Pedro dijo que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, y la Biblia dice, teme a Dios, eso está en Apocalipsis 14, teme a Dios y dadle la gloria a Él, y es ahí donde debemos pararnos, y este tiempo está sobre nosotros, y debemos pararnos como Daniel. Que Daniel obedeció las leyes, sí, Daniel y su amigo de Babilonia, pero cuando las leyes de Babilonia entraron en conflicto con las leyes de Dios, entonces fue ahí cuando ellos dijeron, no vamos a obedecer a un poder superior. Y es aquí donde estamos ahora mismo, hermanos y hermanas. Debemos estar preparados para decir, no vamos a obedecer un poder superior. Miren en la pantalla, The Times of Israel, 13 de noviembre del 2022. Líderes multirreligiosos se reúnen en Israel y en todo el mundo para el arrepentimiento climático. Judíos, musulmanes, cristianos, hindús, budistas de Israel, Egipto, los Estados Unidos, India, España y el Reino Unido planean reunirse el domingo en todo el mundo para llamar a los líderes, eso fue el domingo 13, para llamar a los líderes mundiales a actuar por el arrepentimiento climático e implementar 10 principios climáticos. Así que ahí lo tienen de nuevo. Aquí tienen otro plano, otro sistema falso de adoración. Falsas religiones están siendo erigidas. La imagen de la bestia está siendo erigida una vez más. Ellos están subiendo e implementando lo que ellos llaman los 10 principios climáticos. Y una vez más, como hemos dicho, Romanos capítulo 13, verso 1 al 6, es nulo y sin valor. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigamos. Esto dice aquí, líderes religiosos se unen a la primera ceremonia mundial interreligiosa sobre el cambio climático.
representantes de las religiones cristiana, judía, musulmana, hindú, budista y sikh se unieron al evento en el Reino Unido organizado por el Instituto Interreligioso Elijah. El domingo por la tarde, de nuevo, el domingo, la marca de la bestia, la adoración al sol. Los organizadores dijeron que era la primera ceremonia multirreligiosa para buscar el perdón de los pecados climáticos. Los líderes religiosos subieron la colina del Parlamento con un pergamino con 10 principios para el arrepentimiento climático, en un guiño a los 10 mandamientos revelados a Moisés en el monte Sinaí. Estoy aquí para decirles, hermanos y hermanas, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. No podemos cambiar sus mandamientos. De hecho, y voy a llegar a esto en un momento, en que Moisés estaba enojado con la gente después de que bajó de la montaña con las 2 tablas de piedra, y él vio a la gente entregarse a esta apostasía de idolatría. Debido a la ira, él arrojó las tablas y rompió las tablas. No los mandamientos ahora, sino que rompió las tablas. Y Dios más tarde le dijo a Moisés, corta tú mismo 2 tablas más y tráela, y yo volveré a escribir los 10 mandamientos. Porque los mandamientos reflejan quién es Dios. Los mandamientos son el fundamento del trono de Dios. Pero estos supuestos líderes religiosos están en una peregrinación para cambiar los 10 mandamientos e implementar los mandamientos del papado, Laudato Si, los llamados mandamientos climáticos. Escuchen lo que la Biblia nos dice aquí, hablando de mandamientos. Esto viene de Números capítulo 15, verso 38 al 41. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en las orillas de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en la orilla de las orillas una cinta que ellos pondrán ahí. Escuchen con cuidado, una cinta azul. Recuerden esto, una cinta azul, recuerden eso. Y os será por fleco para que al mirarlo os acordéis de todos los mandamientos del Señor y los pongáis por obra, y que no busquéis vuestro propio corazón y vuestros propios ojos, tras los cuales soléis prostituiros, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces Dios dice que te hagas cintas azul. ¿Qué representa el azul allí en la Biblia? El azul representa las leyes de Dios. Volveremos a eso en un momento. Pero Dios dice que también recuerden cumplir todos los mandamientos, porque yo soy el Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre, de la tierra de esclavitud. De la misma manera que algunos dentro del campamento de Israel, el pueblo de Dios, estaban llamando para volver a Egipto, vemos la misma cosa hoy en día. Ellos van, ¿a dónde ahora? Ellos van al llamado Monte Sinaí. ¿Dónde? ¿En qué ubicación? Recuerden, hay 2 montes Sinaí en cuestión. Pero fueron al de Egipto. Es increíble, hermanos y hermanas, cómo se repiten estas cosas. Volvamos a Egipto. Bueno, es ahí donde estamos. Continuemos a continuación aquí en la pantalla. Esto viene de Yahoo, 13 de noviembre del 2022. Es arzobispo de Canterbury. Insta al gobierno a hacer más para combatir la crisis climática. Miren de nuevo aquí esta cita. Hermanos y hermanas, los peores enemigos ahora mismo están en las iglesias y son las religiones que están diciéndoles a los gobiernos cómo deben actuar rápidamente debido al cambio climático. Ellos son los que realmente están impulsando y están agitando este movimiento. Continuemos y dice, el doctor Warren Williams
hizo los comentarios antes de asistir a la primera ceremonia interreligiosa de arrepentimiento climático del mundo en Londres el domingo. Los organizadores dicen que es la primera ceremonia para buscar el perdón por los pecados climáticos. Pecados climáticos. Amigo, la persecución viene. Y espero que inspire la humildad y acción durante el COP27, que finaliza el 18 de noviembre. Los líderes religiosos subirán a la colina juntos, agarrando pergaminos con los 10 principios para el arrepentimiento climático, antes de proclamarlos. Y en esta imagen, tú puedes verlos escalando la llamada colina del Parlamento, a la que van allí, la colina del Parlamento. Esto es en el Reino Unido, y ellos estaban haciendo esto en el mundo entero, pero estaban escalando la colina del Parlamento, que es una falsificación de Moisés y los ancianos escalando las montañas, como Dios estaba llamando a Moisés a subir para recibir los 10 mandamientos. Esto es falsedad sobre falsedad, un falso avivamiento, como dice Apocalipsis 13, en el contexto de la iglesia y el Estado juntos, así como hubo un falso avivamiento en el Monte Carmelo. Pero escuchen el siguiente aquí, quiero que recuerden una vez más, el azul, el color azul, versus al color verde. Verde, hoy en día, es utilizado para el movimiento climático, la agenda verde, los mandamientos verdes que vinieron de Laudato Si. Escuchen esto aquí. Esto viene de The Times of Israel, noviembre 13 del 2022. Los activistas climáticos, escuchen ahora, rompen tabletas en la cima del monte Sinaí para lanzar un impulso climático basado en la fe. ¿Qué? ¿Qué hizo ese activista climático en el supuesto monte Sinaí el domingo, haciendo esta reunión interreligiosa, este llamado arrepentimiento en el llamado monte Sinaí debido al cambio climático? Él rompió un duplicado de 10 o 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. ¿Quién hizo algo así una vez más? Fue Moisés. ¿Por qué? Porque otra vez, por la idolatría del pueblo, por la apostasía del pueblo. Pero ellos están haciendo esto ¿por qué? Porque las iglesias están diciendo que el poder civil, el gobierno civil, son demasiado lentos para actuar. Y por eso, con ira, ellos rompen estas 2 tablas. Recuerden, cuando la Biblia habla del dragón, el dragón también es una combinación de iglesia y el Estado. Escuchen ahora, y dice, en la iniciativa para movilizar a los líderes religiosos de todo el mundo para presionar a los gobiernos a hacer más sobre el cambio climático. Comenzó el domingo por la mañana con un activista ambiental israelí que rompió las tablas de piedras marcadas en la cima de un pico egipcio, que muchos creen que es el monte Sinaí, para simbolizar el fracaso del mundo para proteger el planeta. ¡Qué falsificación! Hermanos y hermanas, aquí hay un gran engaño. ¡Qué burla de la palabra de Dios! Una vez más, como dice Jesús, ellos están invalidando los mandamientos de Dios. Ellos están poniendo la tradición de los hombres, las leyes hechas por hombres, leyes humanas, promulgaciones humanas, por encima de las leyes del Señor. Una vez más, en este caso, hermanos y hermanas, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5 al 6, es nulo y vacío. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el espíritu del protestantismo. Sostener las leyes de Dios, glorificar a Jesucristo hasta la muerte. Sigamos aquí. Y nos sigue diciendo, escuchen ahora, una de las tablas fue hecha por jóvenes de la rama israelí, huelga por el futuro, pintada con las palabras promesas rotas. Escuchen ahora, en hebreo, la otra tablilla estaba pintada ¿cómo? De verde, para simbolizar los mandamientos verdes. Una vez más, veamos el significado de eso. Dice de nuevo, una de las tablas, recuerden que habían 2 tablas, una de las tablas
de ese activista climático fue hecha por jóvenes de la rama israelí de la huelga por el futuro, pintada con la palabra promesas incumplidas. Noten, promesas incumplidas, promesas rotas. En hebreo, la otra tableta fue pintada de verde para simbolizar los mandamientos verdes. ¿El verde qué, mis hermanos y mis hermanas? Eso representa la persecución verde. Mandamientos verdes. Allí está sosteniendo las llamadas tablas verdes sobre su cabeza con los mandamientos verdes. ¿En serio? Los mandamientos de Dios fueron escritos ¿en qué? De nuevo, verde versus azul. Escuchen lo que la Biblia nos dice aquí. Entonces subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y ellos vieron al Dios de Israel, y había dejado de sus pies, escuchen con cuidado, y había dejado de sus pies como un embaldosado de piedra ¿de qué? De zafiro. Zafiro. Una piedra de zafiro, semejante al cuerpo del cielo en su claridad. ¿Piedra de zafiro? ¿Qué es eso? Ese es el color azul. Ahí es donde el mismo Dios, Él tomó las primeras tablas, aquella que Moisés rompió con ira. Es ahí donde Dios mismo cinceló, cortó las tablas y escribió con su dedo en las tablas los 10 mandamientos en piedra de zafiro azul. Recuerden, de color azul. ¿Recuerdan el listón azul? Y esto representa la ley de Dios. Pero los 10 mandamientos climáticos son verdes. Y como Apocalipsis capítulo 13 describe, en el verso 18, describiendo al hombre de pecado. Apocalipsis capítulo 13, verso 18, describiendo a este hombre quien se exalta a sí mismo por encima de Dios y se hace a sí mismo como Dios, sentado en el templo de Dios, como lo menciona Pablo en 2 de Tesalonicense y como Apocalipsis 13 dice nuevamente en el verso 18. Dice, el que tenga sabiduría que entienda y calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666. Son hombres tratando de ser como Dios. Son hombres en estos últimos días trayendo juicio sobre el mundo debido a las actividades humanas y ellos quieren volver a todos verdes. Mis hermanos y mis hermanas, esto es una falsificación de la nueva tierra. Las leyes de Dios están escritas en piedras de zafiro con leyes azules, pero ahora tenemos las leyes verdes. Ahora confirmemos esto en el próximo verso de Éxodo 32, versos 15 y 16. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas estaban en sus manos. Bueno, las tablas estaban escritas por ambos lados, recuerdan, eran de piedra de zafiro. De un lado y del otro lado estaban escritas. Y las tablas, escuchen, estas tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Así que las tablas fueron la obra de Dios y el escrito fue por su propio dedo, fue grabado con su propio dedo en la piedra de zafiro. Y hoy estamos viendo esta gran falsedad de estos mandamientos verdes climáticos. Miremos, hoy, mientras la fe deja de lado sus diferencias en un llamado común a la acción climática, trabajamos hacia un nuevo ¿qué? Hacia un nuevo pacto. No, hermanos y hermanas. ¿Un nuevo pacto? ¿Un nuevo pacto? El único nuevo pacto con Dios es guardar sus mandamientos, como Jesús dijo, citando a Isaías, un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento tengo con ustedes. Escribiré mi ley en su corazón, ya no en tablas de piedras, sino en su corazón y en su mente. Porque la recordarán y me amarán, como dice Jesús. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero aquí hay un nuevo pacto. Este nuevo pacto
en el supuesto llamado Monte Sinaí está con el Papa de Roma. Despierten, Adventista, porque los líderes, además de este movimiento, de este llamado Nuevo Pacto, están con el papado y están con las leyes climáticas verdes. Escuchen ahora, ¿qué dice? Una vez más, trabajamos hacia un nuevo pacto para la humanidad en nombre de la protección de nuestra casa común y para el mejoramiento de nuestro futuro humano compartido. Escuchen ahora, ¿dónde tuvo lugar ese pacto? Pueden verlo aquí. ¿Quiénes han hecho ese pacto? Es con el pueblo de Santa Caterina, católica, debajo de las montañas, que significa el monte Sinaí allá en Egipto. Está actualmente en un sitio vasto de construcción. El Estado está construyendo nuevos hoteles y un gran centro para la oración de múltiples religiones. La ubicación bíblica del llamado monte Sinaí, donde Moisés ascendió para recibir los 10 mandamientos de Dios, en el Antiguo Testamento. Así que ahí lo tienen, hermanos y hermanas. No en Arabia, donde podría estar el verdadero monte Sinaí, sino en Egipto, donde este monasterio de la iglesia Santa Catarina, una iglesia católica romana, es ahí donde vemos que ellos están recibiendo o han recibido los llamados nuevos mandamientos del clima. Eso te dice, hermanos y hermanas, que no es a Jehová a quien ellos están honrando aquí. ¿Y qué encontramos dentro de estos supuestos llamados mandamientos del clima? Como hemos cubierto antes. Por nuestros pecados de misiones, 10 mandamientos más unos. Y aquí están algunos de los mandamientos. Y si tú saltas al número 2, dice votar por el clima. Y luego dice guardar el sábado. Y luego dice en el punto 8, honrar a la madre tierra. Oh, hermanos y hermanas, qué abominación, qué apostasía, hermanos y hermanas. Escuchen ahora y continúa diciendo, ¿cuándo debemos adorar? Guardar el sábado. Las emisiones han bajado un 30% con respecto al sábado. Por cierto, aquí están hablando del domingo. Cada semana en Israel casi se eliminan a cero en Yom Kippur, el día judío de la expiación, el día sagrado del año. Un día de descanso global sin emisiones de carbono podría reducir las emisiones del mundo en una séptima parte. Honrar a la madre tierra. El cambio climático es una forma de incendio provocado contra el hogar mismo que nutre nuestras vidas y las de todos los seres vivos. Ahí lo tienen. Guarden el sábado, santifiquen el domingo. Y se reunieron el domingo para recibir el nuevo pacto, los nuevos mandamientos verdes, hermanos y hermanas. Ahora, de esa manera podemos ver claramente que el mundo entero se han emborrachado con el vino de Babilonia y que están pidiendo la promulgación de la ley dominical, que según la Biblia y el espíritu de profecía es la marca de la bestia. ¿Qué deberían estar haciendo los adventistas del séptimo día ahora mismo? Dando al mundo el último mensaje, a gran voz advirtiéndoles, como dice Apocalipsis 14, advirtiéndoles a ellos, el verso 9, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él mismo beberá del vino de la ira de Dios que se vierte puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Ese es el mensaje que se debe estar dando ahora mismo, advirtiéndole a los hombres y mujeres de que no reciban la marca de la bestia, abriéndoles sus ojos a este falso avivamiento y reforma. Pero eso es lo que nuestros líderes están promoviendo. Escuchen ahora. Miren en la pantalla, esto es de ADRA, el sitio web de ADRA. Ustedes saben quién es ADRA. Esa es la conferencia general, básicamente. Y ese es su sitio web allí. Escuchen su título. Las oficinas de ADRA en Europa hacen un llamado a la acción climática inmediata para evitar futuras catástrofes. ¿Qué, hermanos y hermanas? Ellos están llamando, al igual que el papado, al igual que la ONU, al igual que el Foro Económico Mundial, al igual que el resto del mundo y las supuestas religiones por ahí,
para una acción climática inmediata, para evitar, entre comillas, futuras catástrofes. Sí, pero yo soy el malo por exponer esto. Sí, sigamos. Y continúa contándonos aquí, desde su sitio web. ADRA, las oficinas en Europa han preparado un documento de posición antes de que comience el COP27 en Egipto esta semana, pidiendo una acción climática inmediata para evitar futuras catástrofes. Del 6 al 18 de noviembre, dicen, jefes de estados, ministros y negociadores, juntos con activistas climáticos, alcaldes, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos, se reunirán en la ciudad costera egipcia de Sharm el Sheikh para la mayor reunión anual sobre la acción climática. Los llamamos, escuchen lo que dicen los adventistas del séptimo día, estos líderes aquí, los llamamos a ustedes como responsables políticos y personalidades influyentes para que tomen las decisiones necesarias en la próxima conferencia climática de la ONU. Este artículo se publicó el 7 de noviembre del 2022, así que ellos están llamando a las autoridades civiles, al igual que el resto del mundo religioso, para que tomen medidas sobre el cambio climático, para forzar las leyes climáticas. Sí, y soy el malo, hermanos y hermanas, por advertir a los adventistas del séptimo día sobre este peligro. Y luego tú tienes este artículo aquí que salió del norte de Inglaterra, el sur de Inglaterra, de Islandia, de las conferencias de los adventistas del séptimo día, con el titular diciendo: una razón para ser verde, una respuesta espiritual al COP27. ¿Una razón para ser verde? ¿Una respuesta espiritual al COP27? Promoviendo la agenda verde del papado, promoviendo los mandamientos verdes del Papa. ¿Podemos ver esto, hermanos y hermanas? Podemos ver dónde estamos y dónde están nuestros líderes. Podemos ver que la conferencia general ha estado tomado por estos jesuitas, empezando con Ted Wilson. Nuevamente, aquí tiene el título. Una razón para ser verde, una respuesta espiritual al COP27, y están citando a la NASA. Actualmente hay demasiado dióxido de carbono. Eso significa que vamos a matar a más personas que se liberan en la atmósfera. Un aumento del 45% desde el comienzo de la era industrial. Existe una creciente evidencia de que el cambio climático podría brindar la oportunidad de que se formen algunas tormentas eléctricas severas, según Timothy Keller, pastor de una iglesia presbiteriana en New York. No hay mejores recursos intelectuales, morales y espirituales para la pasión por el cuidado de la creación que los que encuentras en el cristianismo. Y esto es porque estamos unidos por la alianza amorosa de la redención en Dios. No, hermanos y hermanas. El llamado pacto del que ellos están hablando es un pacto que han hecho con la Madre Tierra y el Papa de Roma para implementar los mandamientos del Papa, los mandamientos verdes. Esto es apostasía, hermanos y hermanas. Escuchen lo que leemos aquí. Conflicto de los siglos 381. La infidelidad de la iglesia a Cristo al permitir que su confianza y afecto se aparten de Él y permitir que el amor por las cosas mundanas ocupe el alma se asemeja a la violación del voto matrimonial. El pecado de Israel, al apartarse del Señor, se presenta bajo esta figura, y el maravilloso amor de Dios que así despreciaron se describe, juro, citando aquí a Ezequiel 16, versos 8 al 13 y Jeremías 3:20. Te juré y entré en pacto contigo, dice el Señor Dios, y fuiste mío, y tú eras sumamente hermosa, y prosperaste hasta convertirte en un reino, y tu renombre salió entre las naciones por tu hermosura, porque era perfecto por mi hermosura que te había puesto. Pero, dice, tú confiaste en tu propia hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, como la mujer
que se aparta y traiciona a su marido, así me habéis traicionado vosotros, oh casa de Israel, dice el Señor, como mujer que comete adulterio, que toma extraños en lugar de su marido. Y es por eso que vemos esto aquí, hermanos y hermanas. Apostasía. Ellos se han alejado de Dios y han abrazado las tradiciones del papado. Y perecerán, hermanos y hermanas, a menos que se arrepientan. Y para nosotros, que vivimos en estos últimos días, se supone que nosotros como pueblo somos las personas más inteligentes y sabias en el planeta, sí. Sin embargo, hemos estado permitiendo que estos líderes nos lleven a la perdición sin hacer ninguna pregunta. Si alguno se pusiera de pie y cuestionara lo que ellos están haciendo, y de repente esa persona se convertiría en un disidente y un extremista. Mis hermanos y hermanas, ellos dijeron la misma cosa sobre Elías, la misma cosa de Juan el Bautista. Le estoy mostrando lo que está sucediendo. Recuerden una vez más, la gracia se cerrará primero para nosotros. La gracia se cerrará primero para Israel y luego para Jerusalén. Y luego principalmente por la apostasía tendremos un poquito de tiempo, hermanos y hermanas. Así que tenemos una obra que hacer, una doble obra. Y primero debemos poner esa responsabilidad sobre todo. Debemos ir primero a las casas perdidas de Israel, como dice Jesús en Mateo 10. Porque hay perdidos adentro. Oh, mis hermanos y hermanas, necesitamos despertarnos y compartiremos más con ustedes por la gracia de Dios, ya que este movimiento continúa, recuerden, termina el 18 de noviembre. Y los dejo con esto. Tenemos que estar listos. Prepárate, prepárate, prepárate. Después del COP27, prepárate, porque habrá leyes duras, incluso más bloqueos, porque es así como ellos quieren combatir el cambio climático. Señores, parémonos y mantengamos nuestros ojos en Jesús. Seamos valientes, pongámonos todas las armaduras de Dios y hagamos el trabajo que hemos fallado en hacer. Es hora una vez más para un evangelismo agresivo. Tengamos una oración. Amoroso Padre Dios que esté en el cielo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a defenderte como valientes, como dice la canción. Levántate como los valientes. Levántate, a pesar de que podamos ser echados en el horno de fuego, o en el foso de los leones, o las guillotinas. Ayúdanos a resistir y ser buenos testigos por ti. Danos fuerza. Danos el coraje de Jesús, el valor de Jesús y la fe de Jesús y de Daniel y de muchos otros. Perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.